Entonces, hoy lo que nos toca charlar es todo el contenido de la unidad 2. Voy a tratar de hacer lo posible para que con la clase de hoy ya alcance y sobre para que ustedes puedan realizar todo el trabajo práctico 2. ¿Sí? Em, yo sospecho que vamos a poder hacerlo. Obviamente van a quedarles dudas y en el caso de que les queden dudas y quieran esperar a la siguiente clase para traer las dudas y recién ahí confirmar y entregar, háganlo por favor. No se sientan obligados a entregar antes de tener la siguiente clase. Lo que sí yo les invitaba era a no esperar al último día, pero bueno, ante cualquier desperfecto técnico, lo que fuera. Pero bueno, Profe, hola, diga, buenas tardes. ¿qué tal? Perdón, a lo mejor ya lo dijo, pero el viernes no hay clases. El No, el viernes viernes de... justamente es como cualquier Perdón. escuela, gente. Si hay feriado nacional, no, no hay clase. Sí, O sea, que el próximo encuentro sería ya el otro miércoles. claro. El Que es viernes del último. igual sepan que el mío es de la otra materia de matemática B. Yo los viernes estoy para matemática B. Ah, perdón, yo No, creí debe que era... estar confundida con el otro profe, Ah, puede ser, el puede de la ser. noche, el de las 7 de la tarde. Pero Sí, sí. mañana Sí, no no, es no. feriado. Por eso, el jueves y el viernes. Hicieron el viernes puente, según Ah, tengo entendido. no, Sí, no así sabía es. eso. Bueno, yo me enteré hace poco también y es una lástima porque el día viernes yo tenía que dar una clase de matemática B, los pobres alumnos de matemática B se quedaron sin una clase y fíjense que el viernes que viene ya es pasada la fecha de entrega. Así que supongo que a ellos les haré un video aparte, lo grabaré, lo subiré como para que puedan hacer su segundo TP. Eh, pero bueno, no sé si Antonia vos querés decir algo más, veo que tenés la manito levantada. Si no, continuamos. Perdón, profe, se me tocó sin querer. No, no hay drama, no hay Lo drama. toqué sin querer, perdón. Buenas tardes a todos. Y a usted, profe. Sí, si quieren hablar, sepan eso. Más allá de que fue un error lo de Antonia, de sin querer levantar la manito, habiliten el micrófono sin problema. Entonces, volviendo a la unidad 2 de funciones y relaciones. Em, bueno, particularmente tendremos que charlar sobre, más que nada, funciones, que son un caso particular de un tipo de relación. ¿Sí? Esto ya por ahí va a sonar un poco abstracto, pero vamos a ver que lo podemos reducir a algo más a la tierra. ¿Qué quiero decir? Bueno, nosotros podemos pensar en las funciones como un mecanismo, ¿sí? Una función sería un mecanismo, lo pongo entre comillas, ¿sí? Esto es un lenguaje informal, una definición informal que yo les estoy dando para que se entienda qué es lo que hace, ¿sí? Uno de estos mecanismos. Un mecanismo que tiene entradas y salidas, ¿sí? Pero para que tenga la etiqueta o título de función, deberá satisfacer que los puntos, cada entrada tenga una única salida, ¿sí? O sea, una analogía que siempre les cuento al principio es la de la máquina expendedora. Si uno va, por ejemplo, a un shopping, a un centro comercial o a donde fuera, puede ser una parada de subte o lo que sea, donde están las maquinitas esas que uno le introduce plata, elige un producto y les da el producto. Bueno, eh, ahí tendríamos un ejemplo de un mecanismo que tiene una entrada, una salida. Uno le ingresa la plata y ¿qué sale? El producto. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Ahora, mi única pregunta es, ¿qué pasa si yo le ingreso la plata para mi producto y me escupe dos cosas distintas al mismo tiempo? Yo había elegido un solo producto.
¿Qué pasó ahí? Un error de la máquina. Sí, yo me voy contento porque me llevé dos productos al precio de uno, pero Salí claramente, disparando, entonces. claramente algo pasó raro ahí adentro, no funcionó bien. Valga la redundancia de la palabra función, ¿sí? O sea, si uno quiere hacer esta conexión, no hay una relación, dice José. Bueno, podría haber una relación entre el monto de plata y los dos productos que yo conseguí, ¿sí? Lo que cumple la función, en contraste a una relación, es esto, de que cada entrada tenga una única salida, ¿sí? O sea, nosotros podría darse el caso que proponía el compañero, pero ahí ya no lo llamaríamos función. Podríamos decir que es una relación, pero ya no diríamos que es una función, ¿sí? Igual quédense tranquilos que para distinguir entre función y relación no hay mucho en el TP. Sí nos tiene que quedar claro a qué llamamos función, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Y ustedes me van a decir si se trata de una función. Yo tengo una máquina. Voy a decir a modo de listado lo que hace, ¿sí? Si tuviese una máquina que hace lo siguiente. Dos puntos. Sí, dos puntos. Vamos a decir, si yo le ingreso un triángulo, ingresa a la máquina y sale un cuadrado. Si le ingreso un círculo, medio raro mi círculo, sale un triangulito. Y si yo le ingreso, fíjense, estas son las entradas y estas son las salidas. Si yo le ingreso ahora un pentagrama, o un pentágono quiero decir, el pentagrama sería la estrellita. Si yo le ingreso un pentágono, me sale un trapecio, no sé. Esta máquina, o este mecanismo, ¿sería una función? ¿Qué creen? Sí, Los dejo meditar un momento. Veo muchos que coinciden en que sí. No. Hay alguien que me dice que no. Y el que dice que no probablemente duda porque aparece dos veces un triángulo, ¿no? Quizás. Lo que sucede de un lado está reflejado en otro. ¿Y qué querés decir con eso, José? Lo que creo yo que si pones una entrada de un triangulito, tendría del otro lado que haber otro triangulito. ¿Por qué? Pienso yo. En la definición de función, ¿qué teníamos? La pongo acá una vez más para que la podamos tener presente. Dice, para que tenga la etiqueta o título de función, deberá satisfacer que cada entrada tenga una única salida. Es lo único que le pedíamos. ¿Sí? Es lo único que le pedíamos para que sea función. Que tenga entradas y salidas lo cumple. Ahora, que cada entrada tenga una única salida. Habría que mirar una por una, ¿no? Vamos a ver. Y ahí José dice que si un lado suma 1, el otro también suma 1. Yo no veo dónde estoy sumando 1 acá. Yo veo triangulitos, veo cuadrados. No sé dónde ve José el sumar 1. Sumar una... ¿Dónde ves el sumar 1? Se ve, ¿no? Que hay solo figuras geométricas como entradas y como salidas. Tenemos polígonos o tenemos círculos. Eh, a mí me parece que hay una entrada y una salida. Bueno, por ejemplo, para la entrada del triángulo, ¿cuántas salidas tenemos? Tenemos una, tenemos dos, tenemos 40. Vamos a ver. Yo el triángulo como entrada lo identifiqué acá. ¿Y dónde me indicaban la salida del triángulo? Me la indica la flecha, en este caso. Ah, bueno, yo veo que sale un cuadrado. ¿Hay una única salida para el triángulo?
Parece que sí, ¿no? No es que salieron dos flechas o que me volvió a salir otra cosa distinta del cuadrado. Si la compañera dice 4, Antonia quizás está pensando en la cantidad de lados. Quizás de ahí venía la idea de sumar uno, de José. ¿Se ve por ahí lo que decimos? Uno por ahí piensa, bueno, si tiene 3 lados le añade un lado. Bueno, pero acá ¿qué pasa? Si uno intenta descifrar lo que hace el mecanismo, intenta hacer lo que los compañeros decían recién, ¿no? Bueno, la intención de este ejercicio primero no era que ustedes traten de identificar eso. ¿Por qué lo digo? Y porque del primer paso al segundo, o del primer renglón al segundo, ya medio que nuestra idea se cae a pedazos, ¿no? Porque, ¿qué significaría sumarle un lado a un círculo? ¿Se ve lo que digo? No, no sé. Bueno, no pasa nada, José. Yo igual quería tratar de charlar sobre eso, de que uno después va a intentar descifrar qué es lo que hace un mecanismo, obvio. Es como una máquina que hace un proceso, y vos le pones, en este caso, un triángulo, y el proceso de la máquina final sería, en este caso, un cuadrado. Claro, lo transforma en un cuadrado. Lo transforma en cuadrado, no tiene la importancia si lo que metió es un triángulo. La máquina va a sacar cuadrados, porque es la función de la máquina, Ojo, que ojo. tiene una sola salida. Ojo, la función hace, con el triángulo lo transforma en un cuadrado, con el círculo lo Claro, transforma en un triángulo. No es que siempre devuelve cuadrados. Fíjense en las salidas, ¿qué tenemos acá? O sea, todo este listado que ven acá corresponde a la misma máquina. La misma máquina nos está devolviendo distintas cosas de salida. Una para el la triángulo, misma una máquina. para... claro, son todos de la misma máquina. Yo digo, si tuviese una máquina que hace lo siguiente, y lo siguiente sería el listado de todas las cosas como un conjunto de, imagínense, instrucciones. Si a alguien le dieron una plantilla y le dicen qué hacer, te dicen, bueno, si te dan un triángulo, devolvele un cuadrado. Si te dan un círculo, devolvele un triángulo. Sería como una serie de instrucciones, si quieren Ya pensarlo así. entendí. Entonces, según lo que le meta a la máquina, es según lo que va a salir del otro lado. Claro, la pregunta fundamental entonces es, claro, sería lo que programo en la máquina, dice Silvia. Tal cual, sería algo así. El listado de instrucciones. Bueno, y en este listado de instrucciones, nosotros podemos identificar que para alguna entrada hay dos salidas. Bueno, nos detuvimos en el triángulo. En el triángulo yo puse con la flecha verde, veo una sola salida. No veo, por ejemplo, otro renglón donde aparezca el triángulo de nuevo asociado a otra salida distinta. Yo solo al triángulo como entrada lo veo acá en el primer renglón. El círculo le pasa lo mismo, ¿no? Yo veo que la única salida que tiene es el triángulo. Y con el pentágono también, ¿no? Veo que hay una única salida asociada. Se ve que este sí sería considerado una función. Hay compañeros que quieren pasarlo a los números. Este primer ejemplo era para que se entienda la esencia de la función. Ya vamos a hablar de funciones que usen números. De hecho, toda esta segunda parte casi eh, de la materia trata de funciones que tienen entradas y salidas que son números, ¿sí? Pero para entender el concepto de qué es una función, viene bien detenerse en algo un poco más abstracto como esto, ¿sí? Después podemos, si ya pudimos descifrar o decidir si este bicho es o no función, después con números va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Porque ya vamos a saber qué tenemos que mirar. En este caso, si yo estoy viendo que ingresa un triángulo, sale un cuadrado. Listo. ¿Hay otra salida asociada al triángulo? No. Yo lo que sí veo es que aparece como salida el triángulo después. Pero eso no me importa. ¿Por qué digo que no me importa? Porque es la salida de haber ingresado un círculo. La entrada del círculo tiene una única salida que es un triángulo. Listo. ¿Hay algún problema con que el triángulo me aparezca acá y acá? No. La definición de función solo nos pedía que mire entrada por entrada y me fije si hay solo una salida asociada. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, en este caso sí, este mecanismo sería una función. Sí, ya que cada entrada tiene asociada una única salida. ¿Sí? Eso por un lado.
Ahora, podríamos poner un ejemplo distinto y vamos a ver qué pasa. Si yo les dijera que tengo una caja que va a representar nuestro mecanismo, ¿sí? Que tiene la entrada acá y tiene la salida acá. Algo así. Bueno, y acá va a estar la entrada, acá va a estar la salida, ¿sí? Bueno, y voy a poner acá al costado el listado de las cosas que hace, ¿sí? Al 1, si yo lo ingreso, sale un 2. Al 4, si yo lo ingreso, sale un 20. Al 5, si yo lo ingreso, sale un 7. Y al 3, si yo lo ingreso, sale un 4. Y al 1, si yo lo ingreso, sale un 9. Bueno, esta va a ser el listado de entradas y salidas. ¿Sí? Yo a esta caja o mecanismo, si le ingreso el mecanismo, memoria de la máquina funciona así, dice la compañera Estela. Bueno, tal cual. Si quieren pensar en la memoria o la serie de instrucciones, como más o menos les sea, interpretar esto del listado, ¿sí? Lo pueden hacer así. Ahora, en este caso, ¿sería función lo que tenemos ahí? Sí, sería función. No. Tenés dos entradas con el 1 y a la vez la salida tiene dos números diferentes. ¿En dónde? Dos Por salidas ejemplo, diferentes. ¿en qué renglón y en qué renglón aparece? Eso que decís vos, Patricia. En la entrada tenés el 1, vos entras un 1. Sí. Pero tenés la opción de que salida, pues tenés la opción de salida un 1 con 2 y el 1 con 9. Tenés En- dos salidas diferentes. Y En entonces, todas entran el mismo número, si uno es pero en el salida tienen operario, dos números diferentes, dos claro, salidas. si uno es el operario de la máquina, imagínense, a ustedes le dan una serie de instrucciones a seguir y les dan este listado y les dicen, si ingresa un 1, tiene que salir un 2. Pero ustedes siguen leyendo la lista de instrucciones y vuelve a aparecer el 1 y dicen, che, pero pará, ya me habían dicho qué hacer con el... y ahora me sale otra cosa distinta. ¿Qué hago? ¿2 o 9? ¿O las dos? ¿Se ve el problema? El 1, el número 1, tiene asociado dos salidas distintas. ¿Sí? Esta era la idea que yo le decía de salen dos flechas para el mismo número de entrada, en este caso el 1. ¿Sí? ¿Esto podría ser una relación entre números? Sí, pero ya no tendría el título de función. ¿Se ve? Llamamos función a la que para cada entrada tiene una única salida. La entrada 1 no tiene una única salida, es el 2 y el 9 como salida. ¿Sí? Este mecanismo no sería una función, ya que la entrada 1 tiene dos salidas distintas. Dos puntos. Tenemos al número 2 como salida y al número 9, como bien observó la compañera. ¿Sí? ¿Se ve entonces cuál es la diferencia ahora sí? Un ejemplo donde sí vimos, otro donde no. Uno lo vimos con figuras geométricas del tipo polígonos. Ahora lo vimos con números. Y uno por ahí al principio intuía que sí había una función. Bueno, ¿por qué intuía que sí? Yo a propósito los puse muy separados, donde se repetía la entrada 1 para que uno diga primero, sí, sí, es función. Bueno, pero ojo, tenemos el 1 en dos lugares distintos. ¿Sí? Que salen dos cosas distintas. Entonces, en este caso no tenemos presente una función. ¿Sí? ¿Y por qué nos va a interesar estudiar funciones antes que nada? Yo me mandé derecho con la definición. Y es porque son mecanismos bastante usados para poder predecir cosas. ¿Sí? Por ejemplo, podremos armar un mecanismo que nos calcule a nosotros cuánto deberemos pagar después de haber hecho un viaje de cierta cantidad de kilómetros. Una entrada, una salida. Le ingreso la cantidad de kilómetros y ¿qué sale del mecanismo?
la plata que voy a tener que pagar. Entonces, todo mecanismo de la pinta de una fórmula, ¿sí?, que uno construya para poder hacer algún cálculo de lo que fuera, va a poder ser considerado una función. ¿Sí? Lo vamos a poder considerar como una función, vamos a poder estudiar un montón de cosas sobre estas funciones, vamos a poder graficarlas. ¿Y para qué graficar? Simplemente para transmitir más rápido la información. ¿Sí? En el caso de que uno tenga un montón de entradas con un montón de salidas, si uno le quiere dar un listado a una persona con todo eso, se vuelve loco. ¿Sí? Entonces, gráficamente va a ser más amigable transmitir esa información. ¿Sí? Además, cuando uno tiene el gráfico, se pueden apreciar otras cosas, otros comportamientos, que por ahí en un listado nos cuesta más verlo. ¿Sí? Ese es el objetivo detrás de todas estas funciones que vamos a estar charlando. ¿Sí? No sé, Mirta, si querías decir algo. Bueno, sin querer se habrá habilitado el micrófono. Recuerden eso, ¿sí? Si no estamos diciendo nada, silenciémoslo así no hay el ruido de fondo. Pero bueno, entonces, ¿cómo haríamos nosotros para representar gráficamente? Ya lo vamos a charlar en un momentito. Lo que sí me gustaría decirles antes es que imagínense que yo tenía varios mecanismos. Yo tenía varias cajas, varios de estos bichos, y me gustaría poder distinguir entre ellos, porque si yo los tengo a todos así sueltos, me va a costar decir, bueno, dame tal, o estoy hablando de aquel. ¿Qué haría uno normalmente si quiere ordenarse y tiene muchas cajas dando vuelta? ¿Qué hace con un fibrón? Recuerden habilitar el Lo micrófono. rotulás. Claro, lo rotulamos, ¿no? Le ponemos un número o un nombre, ¿no? Para decir, esta caja, cuando se están mudando, por ejemplo. En esta caja tenemos vajilla. Bueno, lo mismo podemos hacer con estos bichos. Y de hecho, un nombre muy común o etiqueta muy común para una función, seguro lo sospechaban, es la letra F. ¿Sí? La letra F de función. ¿Sí? Bueno, podríamos haber usado la G, la H, la Z, sí, la letra que quieran. ¿Podrían haber usado otro símbolo y no una letra? Sí. A veces incluso se usan letras griegas para hablar de funciones. Bueno, no es el caso de nosotros. Siempre vamos a estar usando la F por ahí, la H, ¿sí? Lo que sí no vamos a tratar de hacer es poner un número, ya que las entradas y las salidas van a ser números normalmente en nuestro contexto. Vamos a tratar de darle una etiqueta que sea una letra, así no nos confundimos tanto, ¿no? Entonces, una cosa más que podemos hacer con la etiqueta es resumir este listado, ¿sí? Por ejemplo, si uno encuentra escrito en el material de estudio algo como lo siguiente, fíjense, yo a este listado lo voy a querer hacer un poco más compacto, simbólicamente, ¿sí? Es lo mismo que tener lo siguiente. Del primer renglón, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hablar de que a la máquina le estamos ingresando el 1 y sale un 2. Bueno, una forma de hacerlo involucrando la etiqueta es la siguiente. Diríamos, bueno, tenemos que hablar de la máquina F, ¿no? Estamos hablando de que esta era la máquina F. Y si yo le ingreso el 1, tiene que salir un 2. La forma que tenemos de abreviar aún más esto que ven acá es la siguiente. Si yo le ingreso un 1 a la máquina F, ¿qué pasa acá? Bueno, esto me tiene que dar, o es igual a, el 2. ¿Sí? ¿Se ve la traducción? Decimos, entre paréntesis, lo que le vamos a ingresar, y del otro lado del igual va a estar la salida. ¿Lo podemos tener dado vuelta? 2 igual a f paréntesis menos 1. Sí. La idea es que lo que está entre paréntesis es lo que le ingresamos y lo que está del otro lado del igual es la salida. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer con todos los demás. Podemos decir, si le ingresamos el 4, sale un 20.
Si le ingresamos un 5, sale un 7. Y acá ya nos queda claro que siempre es a la máquina que se llama F. ¿Sí? Al 3 sale un 4. Al 1 sale un 9. Otra forma de decirlo, esto que ven acá, hay varias formas de decir esto. La que más vamos a usar es la del medio, ¿sí? Esta de acá. Ahora voy a poner una cosa más acá. Y la otra forma es más textual, si quieren. Es mucho más formal, no nos va a interesar mucho, pero está bueno que lo sepan por si lo llegan a leer en el material de estudio. ¿Sí? ¿Y qué dice esto? Por ejemplo, 2 es la imagen de 1. ¿Sí? Y lo mismo acá, pero con los otros números. ¿Sí? Fíjense que esta ya no nos abrevia nada. No es muy útil que digamos. 20 es la imagen de 4. Bueno, y así sucesivamente. Lo pueden completar con los demás. No me quiero detener mucho en esa, pero sepan que es idéntico, ¿sí? Tener escrito todo esto así, o tener escrito el listado así, o tenerlo así. La que más comúnmente vamos a estar usando es la del medio, ¿sí? Seguro en algún lado del material de estudio les va a aparecer esto de acá, ¿sí? Escrito textual así. No me va a interesar mucho detenerme en eso hoy. Quizás sí el miércoles que viene, un poquito, pero para solventar alguna duda quizás. Pero bueno, Profe, diga. perdón, profe, Sí. eso es como una fórmula, porque póngale, ¿es una fórmula o solamente usted ha dado ejemplos sobre esos números? Lo que pasa es que yo me enganché un poquito tarde, por eso no entiendo. O Yo lo también se definí puede así. hacer con el 6. Yo lo definí así. Yo vine un día y le di a mi empleado un listado de instrucciones. Y le dije, si te dan un 1, les devolves un 2. Si te dan un 4, les das un 20. Si te dan un 5, les das un 7. ¿Sí? Lo que pide la compañera de una fórmula sería algo que nos permita, sin necesidad de un listado, determinar qué es lo que haría yo con cualquier número. ¿Sí? Eso es lo que la compañera decía. Y lo que quiero reforzar acá. Lo único que yo dije es el listado de instrucciones que ven del lado izquierdo. ¿Sí? Por ejemplo, a mi empleado vienen y le ingresan un 10. ¿Pueden ingresar un 10 en el mecanismo? ¿Se puede ingresar un 10 en el mecanismo? No, ¿no? Porque en ningún lado en el mecanismo dice que acepta un 10 en la entrada. Fíjense que aparece el 1, el 4, el 5, el 3 y de vuelta el 1, que ya sabíamos que era una entrada posible. Las posibles entradas para este mecanismo eran esos números que ven ahí. En ningún momento aparece el 10. Si al empleado le tiran el número 10 en la mesa, él no sabe qué hacer. ¿Sí? No es una entrada válida para esta máquina. Bueno, al conjunto de todas las entradas posibles lo llamamos dominio de la función. Y de la forma análoga al conjunto de todas las salidas posibles, lo llamamos imagen. Vieron que arriba una de las escrituras era tal es la imagen de tal. Bueno, asocien la palabra imagen con salida, ¿sí? No hace falta igual que memoricen todo esto. Ustedes lo pueden tener anotado como, estas cosas las llamamos así, así, asá. Por ahora no es muy relevante, por ahí la etiqueta.
Sí por ahí la de distinguir entre varias cajas. Ahí notamos al instante la utilidad. Seguramente en algún contexto vamos a tener múltiples funciones y van a tener distinto nombre. Eso seguro. Ahora, lo de para qué necesitamos saber que todas las entradas posibles tienen un nombre, bueno, porque nos gusta poner etiquetas. Nos gusta decir, bueno, llamamos a todas las que pueden ingresar de tal forma y a todas las que salen de esta otra. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, el dominio de la función, ¿cuál sería? Y todas las posibles entradas, ¿no? 1, 4, 5 y 3. En nuestro caso, el dominio de nuestra máquina f va a ser igual a ¿quién? Bueno, el conjunto que tiene estos números, el 1, el 4, el 5 y el 3. Y fíjense que yo no los ordené siquiera acá en el listado. La idea sería ordenarlos. Yo lo puse en el orden que venían dados acá. ¿Sí? No hace falta siquiera que estén ordenados acá. ¿Ok? Lo ideal sí sería escribirlo ordenado, pero bueno, no importa. Es a modo ilustrativo. Y acá, en la imagen, tendría que mirar la otra columna, ¿no? La de acá. ¿Y yo qué veo? Bueno, justo esta máquina no era una función. Podríamos hablar del dominio del que sí la era, ¿no? Así no hacemos lío. Uno, para hablar de dominio o imagen de una función, tiene que tener primero una función, ¿no? En este caso, esta máquina no era una función porque pasaba lo del 1. Entonces volvamos a el ejemplo abstracto, si quieren, a este de acá. El dominio sería... Y fíjense que yo no le puse un nombre al mecanismo este. Bueno, podríamos ponerle el nombre de la letra G, la máquina G, solo para distinguir con la otra que usamos después. El dominio de la máquina G, en este caso, va a ser un conjunto, pero que tiene ¿qué elementos acá? Son polígonos, ¿no? Salvo, bueno, el círculo, que es medio bizarro. El triángulo, el círculo y el pentágono. Salió mal. Ahí va. Y la imagen del mecanismo G, o la función G, en este caso van a ser todas estas figuras de acá, ¿no? El cuadrado, el triángulo y el trapecio. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de cómo escribiría uno estos conjuntos. ¿Sí? Vamos a estar hablando bastante de conjuntos que tengan que ver con las funciones. ¿Sí? Nos va a interesar todas las posibles entradas, todas las posibles salidas. Hay otro conjunto que ya lo vamos a charlar más adelante. Otros, en total, son los que normalmente se estudian cuando hablamos de las funciones. Son 7, más o menos. 7 conjuntos. Ya charlamos 2, faltarían 5. Pero hay mucho de repetido, ¿sí? Entonces, no son muchos en realidad. Solo tendríamos que cubrir 3 casos más, ¿sí? Pero bueno, todo a su tiempo. Lo que me gustaría traer ahora es un ejemplo de un mecanismo que use números, que sea función, y que lo grafiquemos. ¿Sí? Que eso al fin y al cabo es lo grueso también de este segundo TP. Por ejemplo, si yo voy a modificar esto brevemente para que sea una función. Por ejemplo, esto me lo voy a sacar de encima, esto me lo voy a sacar de encima. ¿Qué pasa si tengo esto? ¿Este mecanismo sería función? Sí, Ahora, como lo escribí así, sí, ¿no? Bien, entonces este mecanismo es función. Sería una función. ¿Sí? No hace falta que aclaremos todo el rato por qué, pero ya sabemos por qué. Cada entrada tiene una única salida. Bueno, ¿cómo representamos gráficamente esta información?
Esa es la clave, ¿sí? Lo que nosotros sabíamos es que para la entrada 1, la salida era 2, ¿sí? De igual forma que lo teníamos acá, me lo voy a tomar prestado. Tenemos esta segunda columna, pero ahora con menos cosas. Yo saqué unas cuantas. La del 1 lo dejé, la del 4 la saqué, dejé esta y saqué esta última. Tenemos esta información, ¿no? Bueno, y gráficamente, cuando queremos, cuando queremos representar gráficamente una función, vamos a hacer algo parecido a lo que, no sé si los aquí presentes alguna vez jugaron a la batalla naval, por ejemplo. Alguno quizás sí, otro quizás no. Lo que es más probable es que la mayoría conozca un tablero de ajedrez. Sí. Bueno, un tablero de ajedrez, que es el ejemplo que tienen en el material de estudio, ¿qué tenía? Tenía, por ejemplo, era una cuadrícula, que teníamos, por ejemplo, columnas y después teníamos filas y teníamos letras, ¿no? Está bien que el del ajedrez es más grande, lo hice más chiquito para que se entienda el ejemplo. Teníamos quizás acá abajo letras, A, B, C, y acá teníamos los números, 1, 2, 3, 4. Si yo les pinto el casillero que está acá, ¿ustedes me podrían identificar ese casillero con los números y las letras que hay? ¿Cómo harían? F3. ¿F? ¿Dónde hay una F? 3C. Una C, ¿no? Claro. Por ahí mi C parece una F, espero que no, pero No, fíjense no. que hice Es- A, B y C. ¿Sí? Pero La fíjense. función. Como función lo debe haber puesto la F. Ah, la F de la función. Bueno, todavía no estamos pensando en la función, es simplemente cómo ubicar algo en un espacio plano. Por ejemplo, en este caso, un casillero. Buena observación lo de los compañeros, la F de función. Bueno, no estamos pensando ahora en una función que haga cosa rara, estamos simplemente viendo cómo ubicar en el espacio ese casillero verde que pinté. Bueno, pero fíjense lo que ocurrió en el chat y también lo que hablaban los compañeros es, salen dos opciones y ambas nos sirven. ¿Qué opciones hablo? Dijeron C3 o 3C. Ambas nos identifican el mismo casillero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá ambas nos sirven. Tenemos 3C o C3. Bueno, pero ¿qué pasa si nuestro sistema de referencia tiene la siguiente pinta? ¿Qué pasa si nuestro sistema de referencia es simplemente dos líneas rectas que se cruzan, donde yo las voy a graduar, ¿sí? Numéricamente voy a poner 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente 5. Y acá voy a poner 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Para abajo voy a poner -1, -2, ta 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 ta. Y para la izquierda también voy a poner -1, -2. ¿Acá qué pasa? Por ejemplo, si yo quisiera indicar el punto que está acá. ¿Da lo mismo decir que está asociado con el 4 y con el 3 que decir que está asociado con el 3 y con el 4? O sea, ¿me importa el orden en el que digo los números? No. Es lo mismo. ¿No importa? Fíjense qué pasa con este, miren. Yo dije este de acá, ¿no? El que tiene el 3 y el 4. Pero ¿qué pasa con este de acá? También tiene asociado al 3 y al 4. ¿Lo ven? Lo voy a marcar si quieren en rojo. No, no da lo mismo porque está más cerca al punto, al 0. Bueno, más allá de cercanía al 0, lo que yo veo es que el punto rojo y el verde son dos puntos distintos, ¿no? El punto verde está acá y el punto rojo está acá. O sea, son dos puntos distintos, pero ambos tienen asociados los números 4 y 3. ¿Lo pueden apreciar? Entonces tendríamos que determinar un orden acá para saber cuál identificar. Si primero, bueno, un compañero propone, por ejemplo, primero digamos el número que va en el eje horizontal. Simplemente para poder indicarle a otra persona, ¿sí? De forma que no se equivoque nadie,
de qué punto estamos hablando. Porque si yo digo 4, 3 y nunca nos pusimos de acuerdo en qué número estoy hablando primero, si es sobre el eje horizontal o el vertical, la persona se puede llegar a marear. ¿No? No va a saber si es el rojo o el verde. Puede ser 3i con 4m. Todavía no hablamos de función lineal, che. La M, ese tipo de cosas creo que van con función lineal. ¿Sí? Eh, Hay conexiones que ya quizás los que van más adelantados quieren hacer, o por ahí lo dijo por tirar alguna letra, pero por ahora no hablamos de ninguna letra. ¿Sí? Primero que nada, lo que estamos tratando de distinguir es si nos importa el orden en el que decimos los números que van asociados con cada punto. ¿Sí? En este caso sabemos que el 3 y el 4 van, tanto con el verde como con el rojo. Un compañero propone primero que digamos el número que va asociado al eje horizontal. Y tal cual, cuando nosotros estemos hablando de un par de números como coordenadas para ubicar algún punto, vamos a siempre decir primero la que va sobre el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, ahí ya no nos va a quedar ambigua la cosa, ¿sí? Ya nos va a quedar determinado. Ah, bueno, si me dicen primero el número 3, ya sé que me van a estar hablando del punto rojo en este caso. O sea, si me dicen 3, 4, ya sé que me van a estar hablando de este punto de acá. Bueno, pero esta escritura es el 34, no es el 34. ¿No? Entonces necesitaríamos, de alguna forma, poder hacerle saber a la otra persona que estamos hablando del 3 y el 4. Tendríamos que como espaciarlo de alguna forma, ¿no? Porque si decimos 3, 4 van a decir el 34. ¿Qué es el 34? El número 34. Bueno, de ahí la necesidad de introducir algo que los separe, ¿no? Bueno, un punto y coma. No coma. Punto y coma. Solemos usar el punto y coma para separar. Y más aún, uno diría, bueno, ya está, estoy contento con 3, punto y coma 4. Bueno, hay algo más que se le añade a esto de símbolo, los paréntesis. ¿Sí? Estas son las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Y la del verde, ¿cómo sería? Si primero iba la del eje horizontal, en este caso, ¿quién tiene primero en el eje horizontal el punto verde? 4. El 4, ¿no? 4, punto y coma, 3. La segunda coordenada, si quieren, nos está hablando de la altura a la cual ubicar dicho punto. ¿Sí? Y me gustaría preguntarle, ya que estoy, si yo ubico un punto acá, ¿qué coordenadas tendría? 0. La 0. Está a la altura 0, definitivamente, ¿no? No lo tuve que subir ni bajar, pero también no lo tuve ni que correr a la derecha ni a la izquierda. O sea, está en ambas graduaciones de los ejes, justo en el número 0. O sea, ambas coordenadas son 0. ¿Sí? Estamos en la columna, si quieren, correspondiente al número 0. Estaría mirando esta columna y a qué altura lo ubico. Bueno, a la altura 0. ¿Por qué digo columna? Bueno, lo mismo que hicimos acá, por ejemplo. La columna del 4. Miro el 4 en el eje horizontal y pinto esta columna. Y ahora me fijo la altura del 3 y pinto esa fila. Donde se cruza mi columna con esa fila, lo tengo en la mira, si quieren, a este punto. Bueno, acá tendría que hacer lo mismo, pero justo coincide donde se cruzan ambos ejes. Y si tuviese, por ejemplo, un punto acá, ¿qué coordenadas tendría? 3, 0, 3. punto 0. 3, No, es punto y coma 0. menos 3. Ah, porque primero miramos No, el eje menos. horizontal. Claro, Es verdad que está asociada a la altura 0 acá, sí. pero recuerden el orden del que hablábamos, ¿sí? Primero digamos el número que va asociado en el eje horizontal. En el eje horizontal Menos lo tuve que mover 3 hacia la izquierda, ¿no? O sea, este sería menos 3, punto y coma. Y ahora sí miro la altura. ¿A qué altura lo ubiqué? ¿Tuve que subir al primer piso, al segundo, al tercero? No, al 0. No, yo lo Al veo 0. quietito ahí, ¿sí? Justo sobre el eje. Pueden pensar en este eje como el nivel del mar, si quieren. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos muchos ejemplos, ¿sí? De coordenadas de puntos. Y de esta forma, de hecho, usando este eje cartesiano, se llama, no es muy relevante el nombre,
lo que nos indica es esto, que tenemos dos rectas que son perpendiculares y están graduadas. ¿Sí? Es lo único que nos va a interesar. ¿Y cómo interpretamos la información de acá? Bueno, cada vez que tengamos ubicado algún punto, tenemos asociadas las coordenadas, ¿sí? Y con eso podemos representar, por ejemplo, esto que tenemos acá. ¿Pero de qué forma? Bueno, para representarlo gráficamente, ahora que ya charlamos de las coordenadas, necesitábamos hablar primero sobre coordenadas. Esto fue, si quieren, una pequeña interrupción, porque nos preguntamos cómo representarlo gráficamente. ¿Y la Necesitábamos... entrada sería en la línea, la vertical? Bueno, estamos pensando de una columna que tiene entradas, otra que tiene salidas. Bueno, vamos a asociar alguna coordenada, ya sea a entrada o a salida, ¿sí? Y lo que vamos a hacer normalmente es, a la primera coordenada vamos a hablar de las entradas, a la segunda de las salidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de estos valores que tenemos acá, diríamos, por ejemplo, vamos a construir puntos. Puntos que nos representen esta información, una entrada con una salida. En este caso, primera coordenada, les adelanté, iba a ser nuestra entrada, ¿no? Bueno, el 1. ¿Y su salida cuál va a ser? El 2. Acá, ¿cuál va a ser la entrada? El 5. Y su salida va a ser el 7. Y acá, la entrada va a ser el 3. Su salida va a ser el 4. ¿Sí? ¿Podemos ubicar estos puntos o tenemos algún problema? Podemos ubicarlos, Sí, ¿no? se puede buscar. Entonces, nos animamos a ver qué queda. Vamos a hacerlo. Voy a tener que hacer un eje un poco grande, así entran todos los números. Vamos a tener en el eje horizontal que llegar del 1 al 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a enumerar solo los que nos van a interesar. Lo ideal sería siempre poner todos los numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto continúa eternamente, ¿sí? Recuerden que a pesar de que yo terminé el dibujo acá, esto en realidad es un plano infinito donde ambos ejes continuarían eternamente. Ahora, no nos va a interesar eso, solamente los puntos que tengamos que marcar. Y tenemos que marcar la altura 2, la altura 7 y la 4. La 4 estará acá, 5, 6, 7. Y después me faltó marcar alguna entrada, el 3, ¿no? Sí. 1, 2, 3. Entonces el primer punto, si quieren lo hacemos con colores también, para amigarnos por ahora con las coordenadas. Así lo podemos distinguir fácilmente. El 1 punto y coma 2, ¿dónde irá? Tengo que mirar primero la columna que va sobre el número 1 en el eje horizontal, ¿no? Tendría que estar mirando esto que va acá. Yo ya sé que sobre esta columna voy a ubicar el primer punto. ¿Pero a qué altura? No sé a qué altura, ¿sí? A la altura me están diciendo 2. Estas líneas punteadas que yo estoy haciendo, uno las suele hacer simplemente para poder orientarse a la hora de marcar el punto, ¿sí? No es necesario que siempre las hagan. ¿Qué quiero decir? Uno, una vez que ya hace esto muchas veces, no hace falta que todo el tiempo esté poniendo punteado. Es una línea auxiliar que uno usa para poder ubicar bien el punto. O sea, uno tranquilamente podría haber hecho lo siguiente. Podría haber solo marcado el punto, ¿sí? Podría haber hecho solo esto. Y ya está. ¿Sí? Bueno. Probemos con ahora el que va a ir en celeste. O en azul. El 5, 7. ¿Dónde lo ubicamos? Al 5, 7. Bueno, tengo que mirar la columna del 5. Claro, primero miro el 5. Y ahora me fijo a qué altura lo tengo que ubicar. Me dicen a la altura 7. Entonces voy a estar más o menos por acá, ¿no? Cuando uno está haciendo esto en un cuaderno o lo que fuera, a veces viene bien también usar las hojas que son cuadriculadas, ¿no? Que ya vienen con todas esas líneas auxiliares de fondo que podemos usar. Si es que quieren practicar
en un cuaderno. Así no tienen que estar dibujando todo el tiempo las líneas auxiliares. Y por último, el 3, 4. ¿Cuál va a ser? Y tengo que mirar la columna del 3 y ponerlo en la altura 4. ¿Sí? Entonces, mi única pregunta es, este ya es entonces el gráfico de la función, ¿no? Porque indicamos cada entrada con su salida correspondiente en forma de puntos. ¿Sí? A uno, si le dan estos 3 puntos sueltos, ya puede reconstruir, ¿sí? la serie de pasos que yo le di a la persona, ¿sí? O las instrucciones de la máquina. ¿Qué le dice a la persona? Ah, bueno, si te dan un 1, les devolves un 2. Si te dan un 3, les devolves un 4. Si te dan un 5, les devolves un 7. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Estoy seguro que gráficos de funciones ya han chusmeado, ¿sí? Por ejemplo, de la temperatura respecto al tiempo. ¿Sí? Ese es el que uno por ahí más comúnmente vio, quizás en algún noticiero. Y lo que uno suele ver es algún dibujo distinto, que no son puntos sueltos. Lo que uno ve es como una curvita que sube y baja, ¿no? Una curva que sube y baja, bueno, tiene sentido pensando en la temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Había muchísimo más información de la que tenemos acá. Acá solo tenemos información para el 1, el 3 y el 5, como entradas y sus salidas correspondientes. En cambio, en el del tiempo teníamos para cada hora, para cada minuto, una salida correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estaría bien, en este caso, unir estos puntos? ¿Estaría bien hacer algo así? Y decir que estos puntos con la unión es el gráfico de mi función. ¿Estaría bien eso? Esta es una de las preguntas del Sí, trabajo práctico. Por sí. eso está bueno que lo charlemos ahora. ¿Sí? A ustedes les dan un listado, ¿sí? Y les dicen, bueno, elija el gráfico que representa correctamente la función. Entonces, ¿los puntos unidos representarían nuestra función que teníamos? Sí. Los que dicen que sí, yo les hago la siguiente pregunta. Estamos de acuerdo que en este segmento, por ejemplo de acá, tenemos infinitos puntos, ¿no? Por ejemplo, yo tendría este punto de acá, tendría este punto de acá, este punto de acá. Lo que tenemos, en realidad, en este segmento, son infinitos puntos, todos unos muy pegados uno al lado del otro. Y nos construyen esta línea. Bueno, pero tener un punto, ¿qué significaba? Tener información sobre una entrada y una salida. O sea, yo lo que estaría diciendo es que, por ejemplo, al número 2 le corresponde ¿quién? El número 3. Pero en mi listado original, ¿aparecía eso en algún lado? ¿Que a la entrada 2 le correspondía el 3? Fíjense, No, a la entrada 2, no, ¿aparece acá en algún lado? No. no. Entonces hay que tener cuidado con esta idea de querer completar. Le estamos añadiendo información extra. ¿Sí? Nuestro gráfico de la función eran simplemente el punto amarillo, el rojo y el azul sueltos. Porque solo teníamos información de el 1, el 3 y el 5. ¿Sí? Cuando yo completo de esta forma, un segmento es esencialmente eso, son infinitos puntos, todos muy pegados uno al lado del otro. Necesariamente me está diciendo más información de la que tenía. Me está diciendo, por ejemplo, que la entrada 2 se correspondía con el 3. Y acá no lo podemos observar eso. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Esta es una de las cuantas preguntas que hay en el TP. Tienen que identificar el gráfico correcto y hay algunas opciones que tienen los puntos sueltos y otras donde están unidos. ¿Sí? Entonces, donde estén unidos, y si en la información que les daban era de la pinta como tenemos acá, de puntos aislados, entonces ya no va a ser el gráfico. ¿Sí? Si quieren lo muestro para que vean qué ejercicio era. Bueno, escribo las dos cosas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto por un lado, acá, sin la unión. Y quiero que quede escrito, este sería el gráfico de nuestra función. Ahora lo acomodo. Función.
Este sería el gráfico de nuestra función. ¿Y este por qué no sería? Por lo que dijimos recién. Este no sería. ¿Por qué? Le estamos añadiendo información, ¿sí? Al unir puntos. ¿Se ve la diferencia? Este sí sería porque solamente nos está hablando de las entradas que conocíamos, nada más. Este de acá pasaba eso, ¿sí? Si uno intentaba unir, estaba añadiéndole más. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos en el trabajo práctico. ¿Dónde está? No, esto no. Ahora les muestro. Dame un momentito. Acá. Imagínense que hay mucha información. Hay la pregunta, esta es la pregunta 5 del trabajo práctico 2, que nos da un listado de este estilo. ¿Sí? Fíjense. Incluso acá hay una función que tiene como entradas posibles alimentos o materias primas o lo que fuera, por ejemplo abono, agua, aire puro, y como salida tiene asociado algún número, que se correspondía con una cierta cantidad de marquitas en un cuadro que a uno le daban con información. Entonces podemos traducirlo a una función y podemos graficarlo. La pregunta en el chat, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta 15:50. Igual siempre me extiendo 10 minutos, pero porque arrancamos 10 minutos tarde. Hasta las 15:50 oficialmente, hasta las 16 más o menos casi siempre, quizás un pelín más. Como para que tengan lo suficiente para hacer el TP. ¿Sí? Igual sepan que el resto queda grabado por si se tienen que retirar, no hay drama, vayan tranquilos, después lo pueden terminar de ver. ¿Sí? Entonces, tenemos esta función f, que esta escritura, fíjense, ya le perdimos el miedo, ¿no? Porque ya sabemos lo que hace. Hay una máquina que tiene una etiqueta f, antes por ahí parecía chino, no sabíamos ni qué corno decía esto. Ahora es simplemente, hay una entrada, una salida, listo. Y la etiqueta es la f. Entonces ya deja de ser alien, es simplemente para organizar esta información, de otra forma. Ahora, al abono le corresponde 1, al agua le corresponde 1, al aire puro le corresponde 4 y así sucesivamente. Y lo que ustedes tenían para posibles opciones en esa pregunta era elegir distintos gráficos. Y por ejemplo, había un gráfico que era lo siguiente, miren. ¿Se corresponde este gráfico con esta información? ¿Qué creen? Fíjense, ¿qué tenemos en este gráfico? Tenemos lo que yo les decía, los puntos unidos, ¿no? Tenemos los puntos unidos, está bien que la letrita por ahí es un poco chica, voy a acercar un poco más, por ejemplo. ¿Qué nos dicen? Que al abono o mantillo lo tenemos asociado con el 2. Bueno, no sé, vamos a ver. Abono, mantillo asociado con el 2. Bueno, ya de entrada le están pifiando, che. Voy a chusmear un poco más. ¿El agua está asociado con el 1? Bueno, el agua está asociado con el 1. ¿El aire puro está asociado con el 5? El aire puro está asociado con el 4. O sea, no solo le están pifiando en la entrada con su salida correspondiente, sino que además unieron los puntos. Y entonces, ¿qué estarían diciendo estos puntos? Bueno, que por ejemplo habría una categoría que esté entre el abono y el agua, andás a ver cuál es, y que además le corresponde 1,5. ¿No? Entre el 1 y el 2 tenemos, por ejemplo, el 1,5. Bueno, esta primera opción estaba mal por todos esos sentidos, ¿sí? No solo estaban uniendo puntos, sino que también pasaba esto de que está mal la información en cada entrada con su salida, ¿no? Este ya no coincidía. Al abono le correspondía 1. ¿Sí? Mantillo decía, ¿no? Sí. El abono solo estaba asociado con el 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la siguiente opción que nos decía. Eran 3 opciones.
Voy a poner desordenadas las opciones, a propósito. La siguiente opción nos decía lo siguiente. Esto de acá. La cantidad que ustedes ven sobre el eje vertical, acá, la cantidad de X, viene del contexto del ejercicio, que era bastante largo el texto, yo lo resumí. Aparecía un cuadro con muchas crucecitas, con letra X. Estaban marcando varias cosas. Y lo que estábamos contando con estos números que ustedes pueden apreciar acá, por ejemplo, el 1, el 4, el 2, el 6, era la cantidad de cruces que aparecía. ¿Sí? Eso simplemente significa. Para que sepan qué quiere decir acá con cantidad de X, cantidad de crucecitas. Bueno, pero fíjense, el abono. ¿Qué nos estaría tratando de decir este gráfico de barras? ¿Sería lo mismo que con los puntos? ¿Podríamos extraer una salida de estas barras? ¿Qué sería la salida acá? Sí, aquellos que... Ah, ¿dónde se puede ver el video? El video lo tienen en mi canal de YouTube. Ahí está. ¿Sí? Lo dejo en el chat. Me pueden buscar igual por mi nombre en YouTube. Me van a encontrar como profesor Juan Cruz Damián Canciani. Y si no, ahí les compartí el link. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿podemos extraer alguna salida de este gráfico de barras? O sea, las entradas me quedan claro a mí que por ahí sería abono, agua, aire puro, alimento y animal, y así, sucesivamente, ¿no? Pero las salidas. Antes teníamos puntos, y ahora tenemos las barras. ¿Cuál será la salida? Veo que me hace así. Será la altura de la La barra, ¿no? altura, perdón, me olvido que no tengo. Me hace así. La altura, Sí, la altura, ¿no? la Podría decir, altura bueno, entre las barras es lo que te está midiendo la la altura. salida. La altura de la barra me estaría diciendo cuál es su salida. O sea, me estarían diciendo el abono tiene 10, ¿sí? El agua me estaría diciendo, bueno, tiene 9, un poquito menos. Pero ya de entrada le pifió, ¿no? Porque el abono, habíamos visto que cuánto tenía asociado. Tenía 1. Y acá me está diciendo que tiene un 10, ¿no? Pero fíjense que acá ya nos están introduciendo otro tipo de gráfico, ¿sí? Este gráfico de barra es más comúnmente usado en, por ejemplo, ramas de la matemática como estadística. Seguramente ustedes vieron algún informe, por ejemplo, de quizás Cuando te viene la factura de la luz. el ejemplo clásico, ¿no? De la factura de la luz suele venir un gráfico de barra. O mismo cuando ven los resultados electorales, ahí suelen aparecer o gráficos de torta o gráficos de barra. Pueden ser barras verticales, barras horizontales. Pero fíjense que siempre están tratando de hablar de lo mismo. Hay un mecanismo con una entrada y una salida. Siempre de fondo están las funciones, solo que maquilladas, y de forma que nos transmitan rápidamente la información. Ese es el objetivo último de hacer todo esto, ¿sí? Poder mostrarle a alguien más información de forma casi intuitiva a veces. No hacía mucha falta, creo yo, detenernos en todo lo que charlamos para poder haber interpretado estos dibujos, pero está bueno haber empezado por ahí, ¿sí? De que tenemos entrada, salida y después llegar acá, que era lo conocido, ¿sí? Entonces, ya con que no coincida una de las entradas con sus salidas, lo podemos descartar, porque para que sea el gráfico de la función, tiene que coincidir en toda entrada y en toda salida, ¿sí? Entonces este tampoco era. Y el que sí resultaba era el que tenía los puntos sueltos como habíamos trabajado. Ahora se los traigo. Este de acá. Se ve que tiene los puntos aislados, ¿no? Y tiene las cantidades correctas ahora, fíjense. Al abono le corresponde el 1. Al agua le corresponde el 1. Y, por ejemplo, a alimentos para animales, suplementos del monte, también le corresponde 1. Vamos a ver si a esos le correspondía 1. Alimentos para animales, suplemento, 1. Al agua, 1. Y al abono, 1 también. Bueno, si quieren, confíen. Si no, terminen de verificarlo. Sí, efectivamente coincide con todos, ¿sí? Este era el gráfico
adecuado. ¿Sí? Pero se ve por qué lo hicimos. Fuimos descartando. Todos los otros por qué no nos servían y este, efectivamente, por qué sí. No está añadiendo información de más, solo habla de las entradas y las salidas correspondientes que tenemos. ¿Sí? Y uno, al principio, cuando tiene un cuadro con muchas crucecitas, después cuando lean el enunciado del trabajo práctico van a ver que la información está presentada como eso, como una grilla o un cuadro que tiene crucecitas en todos lados. Y por ahí uno medio que se pierde en ese tipo de representación y puede buscar hacer otra, para ver cuál tiene más cantidad de crucecitas. Y yo veo, por ejemplo, que este de acá y quizás este de acá son los que tienen una gran cantidad de cruces, ¿no? Fíjense que llegan a 6. Bueno, uno puede simplemente mirar la grilla o el listado y ver dónde hay más cantidad de crucecitas. Listo. Bueno, esto serviría también a modo de comparación, más lado a lado, si quieren. Menos información al mismo tiempo. En una grilla tenemos muchas cruces dando vueltas por todos lados. Bueno, esto transmite lo mismo, pero de otra forma. ¿Sí? Bueno, entonces, hay algo que quizás se pierda en la traducción de un gráfico a otro. No es lo que les pedimos, ¿sí? Pero acá lo que sí quedaba claro era la cantidad de cruces. Recuerden eso. Estamos pensándolo de otra forma, esa grilla que nos daban, con un montón de cruces dando vuelta. Acá simplemente nos estamos quedando con cada categoría y la cantidad de cruces asociada. Lo que por ahí perdemos acá es dónde iba ubicada cada crucecita. ¿Sí? Entonces, insisto, cuando lean el enunciado van a decir, ah, bueno, sí, se pierde algo, pero se gana otra cosa en una representación versus otra. Si uno quería simplemente comparar la cantidad de relaciones que había, por ejemplo con agua, abono, aire puro, esto le sirve. Pero si quería saber el agua con qué estaba relacionada, ya de esta forma no lo puede saber, porque solo sabe que hay una relación, agua con algo más. Pero no sabemos qué era ese algo, con lo que el agua estaba relacionado. ¿Se ve? Eso es lo que les digo. ¿Sí? Bueno. O sea, se ve, ¿no? Que acá el agua sabemos que tiene una cruz. La altura nos representaba la cantidad de crucecitas, según esta representación gráfica. Pero no sabemos con qué estaba relacionado. ¿Se ve? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ahora, habían otros ejercicios en el trabajo práctico. Por ejemplo, vamos a decir este de acá. La pregunta 3. Que también viene bien para introducir una nueva etiqueta, ¿sí? De las que vamos a tener dando vueltas cuando hablemos de funciones. Es la pregunta 3, como pueden ver. ¿Y qué nos dice? Nos piden que observemos un gráfico que está asociando sobre el eje vertical temperatura en grados Celsius. Esto siempre lo digo, uno escucha la palabra o la frase grado centígrado, pero grado centígrado no existe. Está mal dicho. Lo que sí existe es la escala Celsius, la escala Reaumur, la escala Fahrenheit. Cuando le dicen grado centígrado, ni idea de qué me estás hablando. ¿Sí? Bueno, cada vez que vean el grado, el simbolito de grado, que es como un cero chiquito arriba con una letra C, están hablando no de grados centígrados, sino de grados Celsius, que tiene como 0 Celsius el punto donde el agua se congela y 100 Celsius donde el agua se evapora. Es la escala más comúnmente usada acá en Argentina. Más allá de eso, sobre el eje horizontal, lo que tenemos representado es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lee uno esto acá? Porque uno puede decir, profe, yo acá no veo ningún punto. ¿Dónde hay un punto acá? Yo veo una especie de... Es una U acostada, o B, si la quieren. ¿Dónde hay un punto acá? Porque nosotros para hablar de la entrada-salida necesitábamos algún punto, ¿no? ¿Hay puntos o no hay puntos acá? No. No, ¿No? ¿No tenemos infinitos puntos, uno muy pegadito al lado del otro, que nos terminan de construir esta curva verde? Sé que es difícil al principio pensar que en una curva, en realidad lo que tenemos son infinitos puntos, todos muy pegados, uno al lado del otro.
¿Sí? Bueno, y si me alejo, yo lo que termino viendo es una curva verde. ¿Sí? O sea, los puntos están, pero están escondidos. Por eso les cuesta ver al principio, obviamente. Bueno, pero imagínense que yo elijo, no sé, este punto de acá. ¿Cómo interpreto la información que me da ese punto? ¿Qué hacíamos nosotros? Nos fijábamos la entrada y la salida, ¿no? ¿Y cuál es la entrada y la salida? Ahí va. 20 de entrada, 20 de salida. Tenemos la misma entrada, la misma cantidad de salida, puede Ojo, ser la entrada definitivamente era 20, ¿no? 20. Que era sobre el eje horizontal. Y la salida, La salida, me fijo la altura. Casi 5. Claro, me fijo la altura. Y más o menos va a ser, si yo hice bien mi línea punteada, casi 5 Celsius. ¿Sí? Pero hay un problema también acá, ¿no? Porque miren qué pasó para abajo. Para esta misma entrada, yo no tengo solo este punto, ¿no? También tengo el punto que va a estar acá. ¿Se ve? O sea, tengo este punto de acá. Y también tengo este punto de acá, asociado con la entrada 20. ¿Y qué me dice esta salida? ¿A qué altura está? Casi menos 5. Menos 5. Ah, entonces ¿qué está pasando acá? Para una misma No sería entrada, Tiene dos no es una entradas. función. No es una función. Ah, claro. pues tiene dos entradas y dos salidas. Ah. No, para una misma entrada tiene dos salidas Tiene dos distintas. salidas. Claro. Tiene No la sería salida una de función. 5. Claro, ya están concluyendo lo que les pedía el ejercicio. Determine si es el gráfico una función. ¿Sí? Una función. Está dicho de otra forma, pero esencialmente es eso. Este no sería una función. ¿Sí? Planteado como que el tiempo era nuestra entrada y que los grados Celsius eran su salida. Planteado de esa forma, esto no es una función, porque el tiempo 20, por ejemplo, en segundos, tiene asociadas dos salidas distintas. El que está, imaginemos que este sea el 4, que claramente no creo que sea el 4, pero 4,5 aprox. Vamos a decir 4,5, así quedamos tranquilos. Y el menos 4,5 aprox, ¿no? Entonces, el tiempo 20 tiene como primera salida esta de acá, como otra salida más esta de acá. Y no es el único tiempo al que le pasa eso, ¿no? Porque si yo me paraba, por ejemplo, en el tiempo 15 pasaba lo mismo, ¿no? Si yo me paraba ahí iba a tener dos puntos a marcar. Iba a tener que marcar el punto que va acá y el punto que va acá. Y pasa lo mismo que antes. Tengo dos salidas distintas al mismo tiempo. Bueno, lo curioso es que si me paro en cualquier lugar, salvo en el 0, siempre iba a tener un punto arriba, un punto abajo. Y en el 0 es el único lugar donde iba a tener una única entrada, una única salida. ¿Sí? Para la entrada 0, la salida acá era única. ¿Sí? Pero para que se cumpla esto de que sea función, tiene que ocurrir que para toda entrada haya una única salida. No es que tiene que haber una que lo cumpla. ¿Sí? Entonces, este de acá no es función. Lo que sí está planteado es de otra forma, y ahora les muestro cómo estaba planteado. Este no es un gráfico de una función. Pero de una función planteado de, como les decía, donde el tiempo era nuestra entrada. Donde el tiempo era la entrada. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice acá. Entre las variables independientes, tiempo, y temperatura, grados Celsius, se ve representada una función. Variable independiente y dependiente. ¿Sí? Falta que esté escrito dependiente, pero bueno. ¿Qué significa que nos digan variable independiente tiempo? Bueno, variable independiente tiempo. El instante de tiempo puede ser arbitrario, ¿no? Uno puede elegir cualquier tiempo. Puede decir el tiempo 50 segundos, el tiempo 40 segundos. A eso se refiere con independiente. ¿Con la variable se refiere a eso? Las variables son nuestras entradas y salidas. Son cosas que están cambiando, ¿sí? Entran al mecanismo y cambian. Ahora, el mecanismo tendrá algunos parámetros o cosas que le hace a los números que ingresan y los transforma en los que salen. Las variables son las cosas que entran, las cosas que salen, ¿sí? Tanto la entrada como la salida la llamamos variable. La pregunta es, ¿qué va a depender de qué? ¿Quién depende de qué?
¿el tiempo depende de la temperatura o la temperatura depende del tiempo? Ahí creo que se aclara la duda. ¿Quién debería depender de quién? ¿El tiempo de la temperatura o al revés? La temperatura del tiempo. perdón. Ahí va, ¿no? Es lo más coherente, decir, bueno, la temperatura va a estar en base a el tiempo que vos me digas. O depende del tiempo. ¿Sí? Esa es la distinción que uno puede hacer. Se pregunta, bueno, ¿quién debería depender de quién acá? ¿El tiempo o debería depender de la temperatura? Creo que al revés, ¿no? La temperatura va a depender del tiempo del día que estemos hablando. Ahí uno termina de organizarlo. ¿Sí? Lo único que añadimos ahora es una nueva etiqueta. Una nueva etiqueta a estos bichos o números que son entradas y salidas. ¿Sí? A ambos los llamamos variables, pero hay una distinción que hacer. ¿Quién depende de quién? ¿Sí? Bueno, el tiempo acá va a ser algo arbitrario. Uno puede elegir el tiempo que quiera. No depende de nadie. Por eso le decimos independiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, donde estamos eligiendo el tiempo como la entrada o la variable independiente, esto sí lo escribo. Nuestras entradas serán variables independientes. ¿Sí? Lo que sí va a depender va a ser la salida. Va a depender de lo que haya entrado. ¿Sí? Nuestras salidas serán variables dependientes. ¿Sí? Entonces se ve por qué el anterior no era un gráfico de una función, porque ocurría que había entradas, instantes de tiempo, que ahora las identificamos con este nombre, como variable independiente, no cumplían que tenían una única salida, porque teníamos un puntito arriba y un puntito abajo. Dos salidas posibles al mismo tiempo para un instante de tiempo. ¿Sí? ¿Será una relación entre números? Sí, obvio. Pero no cumple que sea función. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Se ve? Bueno. Ahora hacemos uno más. Y con esto ya concluimos. Por hoy. Con esto ya pueden hacer... ya pueden hacer... Ya pueden hacer casi todo el segundo trabajo práctico y con lo que voy a mencionar ahora van a poder completarlo. Lo vamos a charlar si quieren más en detalle el miércoles que viene, pero con lo que estuvimos charlando ahora ya pueden casi completar todo el trabajo práctico salvo las últimas dos preguntas. Vamos a encarar una de ellas ahora si les parece. ¿Sí? Encaramos una de estas dos preguntas y ya pueden animarse a hacer el segundo TP. Es la pregunta 9 la que les quiero compartir ahora. Bueno, nos dicen, considere la siguiente información. La función que nos representa las ganancias a lo largo de los años de nuestra empresa fue decreciente. Por ejemplo, desde el séptimo al octavo año. Dicho de otra forma, la función fue decreciente en el intervalo 7,8. Pero profe, esto que usted escribió acá, 7,8, sí, no hay problema. Aquellos que se tengan que retirar vayan tranquilos, como dice Silvia. Es solo una última aclaración y ya concluimos. Acá nos hablan del intervalo 7,8. Nos dicen el punto, cuyas coordenadas son 7,8. Entonces la escritura es similar a lo que nosotros usábamos como puntos, pero acá nos dicen un intervalo. Y en este caso, están hablando de un intervalo de ¿qué? Desde años, dice, desde el séptimo al octavo año. O sea, el lapso de tiempo desde el séptimo al octavo año. El conjunto de todas las entradas que van del séptimo al octavo año. Eso es lo que quiere decir con ese intervalo. ¿Sí? Entonces,
El primer gráfico que a ustedes les aparece es el siguiente. El gráfico de la empresa Peña. El gráfico de la empresa Peña, en el intervalo 7-8, desde el año 7 hasta el año 8. ¿Qué lapso de tiempo estaríamos mirando? Estaríamos mirando desde el año 7 que estará acá, hasta el año 8 que está acá. El intervalo, esa franja de tiempo, lo que nos dice es, tiene que mirar todos los números, o todas las entradas, que se encuentran acá, entre el 7 y el 8. ¿Sí? Pero ¿qué nos decía? Y que para todo este lapso de tiempo, desde acá hasta acá, ¿qué pasaba? Que la empresa estaba perdiendo, ¿no? Fue decreciente. Decreciente en términos de ganancia. Si la salida en nuestros gráficos, ¿qué está representando a la altura acá? Es la ganancia, ¿no? Para decir que sea decreciente en un lapso de tiempo, ¿qué le debería pasar a la ganancia a medida que avanzo en el tiempo? Debería caer, ¿no? Veo que un compa me hace así con la manito, ¿no? No sé si los convencimos. Sí. A medida que avanzamos en el tiempo, lo que debería estar ocurriendo con las salidas, ¿qué eran las salidas acá? La ganancia neta, ¿sí? Las alturas de nuestros puntos acá están hablando de la ganancia. Si me dicen que la empresa perdió plata en este lapso de tiempo, yo debería ver un comportamiento así, como dice el compañero. ¿Cómo decidimos cuándo crece o cuándo decrece? Cuando yo avanzo en el tiempo. Porque uno también me podría argumentar que dice, bueno, yo puedo venir en esa dirección. Yo puedo venir en picada así. Pero si hacemos eso, ¿qué estoy haciendo con los años? Estoy volviendo al pasado. O sea, estoy mirando, si quieren, la rebobinación, ¿no? No estaría bien planteado así, decir, ah, esto decrece, pero porque yo lo estoy mirando retrocediendo en el tiempo. No. Para hablar de si algo sube o baja, o si crece o decrece, en el tiempo avanzamos. Comparamos a medida que avanzamos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en esta franja de tiempo, fíjense, en el año 7 tengo asociado este punto, que está en 300. En el año 8, que ya es la otra punta, ¿qué tengo? Un número más grande. Y si me alejo un cachito también era un poquito más grande. Si me alejo un cachito a la derecha del 7 menos que antes, también era más grande. O sea, no importa qué momento de tiempo elija entre el 7 y el 8, siempre y cuando vaya un poquito a la derecha del 7, todos los puntos van a estar cada vez más altos, ¿lo ven? Si se cumple eso para todo este lapso de tiempo, diremos, bueno, en esta franja estuvo creciendo. No estuvo decreciendo. ¿Se ve? Esa es la diferencia. Ahora, este no era entonces. Vamos a ir con el segundo. La empresa Bosques Verdes. ¿Y acá? ¿Qué pasa? Esta es la empresa Bosque Verde. Veo que alguien me hace con el pulgar para arriba. Bueno, no puedo poner el título porque es muy grande, pero esta es la que se llamaba empresa Bosque Verde. Este sí, ¿no? Ahí tuve de caída. Nada. Acá podemos quizás identificar caídas, ¿no? Ven que hay un pico. Sí, Entre el 2 y sí, el pero no 3. lo mismo que dice. Bueno, vamos a identificar de dónde a dónde, dale. Si acá está el 0 y acá está el 2, acá estará el año 1. Vamos a simplemente marcar para saber de dónde a dónde. 4, 5, 6, el 7 estará por acá. 8, 9 estará por acá. Bien. Ahora que tenemos más puntos ubicados, diríamos, bueno, desde por ejemplo el año 1 hasta el año ¿cuánto fue decreciente? Y yo veo que vino en picada en todo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 2? 2 y el 3. Ah, y el 3 también, ¿no? Porque siguió cayendo. Bueno, pero y el 3 al 4 también siguió cayendo. Siguió cayendo hasta el 4 y empezó a remontar. Ah, voy a poner en rojo las caídas y en verde las subidas. Así nos ubicamos mejor. ¿Se ve? Ahí tenemos lo que son los conjuntos de crecimiento o decrecimiento. Vieron que les mencioné que habían varios conjuntos. Bueno, que vamos a estudiar con las funciones. No les pedimos que los nombren,
pero acá podemos identificarlo, ¿no? Los que están en rojo, por ejemplo, el periodo asociado del año 1 al año 4, lo que diríamos, solo dice 7 y 8. Eso está bueno mencionarlo. Vamos al enunciado. Decreciente, la función que nos representa las ganancias a lo largo de los años de nuestra empresa fue decreciente. Por ejemplo, desde el séptimo al octavo año. Dicho de otra forma, la función fue decreciente en este intervalo. Bueno, del 7 al 8 yo veo el tramo este que va en caída, como decíamos, ¿no? La función fue decreciente en el intervalo 7-8. Eso es verdad. Ahora, terminemos de comparar con los otros periodos de tiempo, ¿no? Porque acá identificamos desde el año 1 al año 4 que hubo una gran pérdida. No sé cómo no se fundió la pobre empresa. Pero bueno, se ve que gente invirtió. Eso ya excede la pregunta, ¿no? Pero si pasa esto, si yo veo ganancia en los negativos, ya está perdiendo plata, se está endeudando, ¿no? Entonces, solo dice 7 y 8 como menciona el compañero. Pero acá notamos que hay otro periodo del 1 al 4 donde también fue decreciente. Bueno, vamos a chusmear con el otro gráfico. O los otros gráficos. Hay uno solo más. Acá. Recién empezó a emprender ahí. Claro, uno cuando arranca suele tener unos préstamos que pide a los bancos en un emprendimiento, lo que sea, ¿no? Una empresa. Suele hacer eso, no se los recomiendo. Pero si uno tiene un plan, se lo presenta al banco para que le den el préstamo, crédito, lo que fuera, y después hace lo que hace. Si va bien, bien. Si no, se funde, pobre gente, y chao. Ahora, está bueno que empiecen a mechar esos conceptos con interpretar los gráficos de funciones. Pero, por ejemplo, en este, ¿notamos algún periodo de caída? Sí, ¿no? Este desde el principio hasta el año 5, aproximadamente, vemos que tenemos el periodo de caída. La función, decimos, fue decreciente desde el año 0 hasta el año 5. Fue decreciente en todo ese lapso de tiempo. Y donde yo sí veo que creció fue de ahí en adelante. Bueno, pero hay un problema, ¿no? No está que del año 7 al año 8 haya caído. Entonces, si quieren, por descarte, si uno dudaba, ya sabe cuál era. Era donde sí identificamos el periodo de decrecimiento en la empresa Bosque Verde. ¿Sí? En la Bosque Verde identificamos correctamente eso. Fíjense, que nos digan la función fue decreciente en el periodo 7-8, encontramos una que sí. Todas las otras no lo eran. Listo. En el enunciado no es que decían el único periodo de tiempo donde la función fue decreciente es tal. Por ahí venía la confusión del compañero, ¿sí? de Miguel, que nos decía, bueno, pero solo dice 7 y 8. No dice la función fue decreciente solamente en ese lugar. Decía, dicho de otra forma, la función fue decreciente en ese intervalo. Siempre se puede pedir un poco más de claridad en los enunciados. Si llegan a notar algo de ese estilo que marea, díganoslo por favor y adecuamos mejor el enunciado. Yo creo que acá con esta frase podíamos identificar cuál de los tres era. Había solo un gráfico que cumplía esto que está escrito acá. Que la función fue decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Es verdad que uno, si lo ve escrito así, piensa que le invitan a pensar de solamente en ese intervalo. Pero acá la afirmación es, fue decreciente en ese intervalo. Y en otro, no te estoy diciendo nada de otro. ¿Sí? Esa es la pequeña aclaración. Y con esta frase igualmente ya pudimos identificar cuál era. Ninguna de las otras decaía en el periodo del año 7 al 8. ¿Sí? Pero bueno. Una pregunta similar tienen en la 10. ¿Sí? Donde se habla de crecimiento o decrecimiento. Y yo creo que con esto que charlamos ahora ya pueden abarcar la totalidad del TP2. El primer ejercicio también era relativamente sencillo, no lo quise ni cubrir porque era simplemente leer información de una tabla. Y si se corresponde con lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, nada más, gente. Vieron que fue mucho más ligero que el primer trabajo, ¿no? Que tuvimos que hablar de un montón de cosas. Este segundo era más conceptual. Espero... Para mi gusto,
Perdón, para Sí. mi gusto lo entiendo mucho más o me resulta mucho más sencillo o más ameno. Bueno, al no haber manipulaciones, cuentas raras, símbolos rarísimos, lo más raro que vimos acá que fue hablar de que hay una máquina con una etiqueta F. O que le podemos ingresar. El concepto de función en sí fue lo raro, si quieren. Sí. Pero una vez que dijimos, ah, bueno, hay entrada, salida, listo. Si cumple esta condición, lo llamamos función. Lo podemos representar gráficamente. Tiene una utilidad, no es que no. Nos permite transmitir la información muy rápidamente. Bueno, espero haber aclarado esas dudas de Natalia. Y no sé si tienen alguna duda o consulta más, y si no, ya por hoy concluimos. Y con esto ya tienen para hacer todo el segundo TP. Perfecto, gracias, profe. Muchas gracias por su tiempo, profe. No Muy hay que clara. agradecer, gente. Gracias. Sí, buen fin de aquellos que ya se retiren. Que anden bien. Si alguno tiene una duda, consulta, me quedo, y si no, concluimos por hoy. Chao, profe. Chao, que anden bien. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Sí, buen fin de largo. A ver que se nos despiden. ¿Hasta qué hora puedo entregar el TP1? Creo que hoy era la fecha de cierre del TP1, ¿no? Déjame chequear, pero creo que era hoy. Ahora te digo. Hasta las 23:59, si no me equivoco. No esperen hasta el último minuto, por favor. Entréguenlo, sí. Sí, hasta las 23:59 del día de hoy. No esperen a último minuto, por favor. Sí. Si les falta ver algo de los videos para terminar de hacer las actividades, véanlo y entréguenlo. Chao, profe. Chao, que anden bien.